Es febrero de 2026. Y si miramos a nuestro alrededor, vemos un país que funciona. Una democracia europea consolidada, con sus debates, sus tensiones territoriales, claro, y una economía integrada en el mercado global. Una normalidad que a veces damos por sentada, ¿verdad? Totalmente. Parece un escenario súper sólido, casi inevitable. Pero, a ver, según un aluvión de documentos que se acaban de desclasificar, esta realidad colgó de un hilo finísimo. Finísimo es quedarse corto. Ya te digo, de hecho, unas pocas horas de descoordinación absoluta en 1981 son probablemente la única razón por la que hoy no estamos observando un país fracturado, aislado y, bueno, radicalmente distinto. Y eso es precisamente lo que hace que la historia sea tan fascinante, porque tendemos a mirar el pasado por el retrovisor, ¿sabes? Y pensamos que las cosas ocurrieron de la única forma en que podían ocurrir. Claro, el famoso sesgo de retrospectiva. Eso es. Pero cuando aplicamos una lupa analítica rigurosa a esos instantes tan críticos, pues descubrimos la inmensa fragilidad del presente. O sea, un solo momento de fuerza material, un pulso institucional de unas pocas horas, tiene el poder de reescribir por completo cosas como el Producto Interior Bruto. Madre mía. Sí, o la calidad de las leyes y la estructura misma de un Estado décadas después. Exacto. Y hacia ese abismo nos vamos a lanzar en nuestra inmersión profunda de hoy. Porque tenemos sobre la mesa un informe espectacular que acaba de publicarse, titulado 23F en España y trayectorias alternativas 1981 a 2026. Un informe denso, pero que vale su peso en oro. Desde luego. Nuestra misión hoy va a ser doble. Por un lado, vamos a diseccionar qué ocurrió realmente aquel 23 de febrero. Pero ojo, alejándonos de los mitos y enfocándonos en lo que nos cuentan los archivos oficiales desclasificados este mismo mes de febrero. Eso va a cambiar muchas percepciones, estoy convencida. Seguro. Y por otro lado, vamos a hacer un ejercicio alucinante que propone el informe. Vamos a explorar los escenarios contrafactuales. La historia alternativa. Exacto. Es decir, vamos a ver qué aspecto tendría España en este preciso año 2026 si aquel asalto de Tejero al Congreso nunca se hubiera producido. Pues es un ejercicio que, para quienes nos escuchan, funciona como un atajo intelectual brillante, porque nos permite entender no solo la historia militar o política de la transición española, Sino que más. sino la mecánica profunda de cómo se construyen o se destruyen las democracias modernas a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Aunque, bueno, antes de meternos de lleno en estos escenarios alternativos, hay que hacer una pequeña pero vital aclaración para nuestra audiencia. Sí, importantísimo dejar esto claro, desde el principio. A ver, a lo largo de esta exploración, el informe proyecta cómo habrían evolucionado las tensiones con las autonomías, la polarización de los partidos o el terrorismo de ETA bajo diferentes circunstancias. Al repasar estas proyecciones, simplemente estamos poniendo los datos del modelo sobre la mesa. No estamos tomando partido ni avalando ninguna postura política o territorial. Claro, el objetivo es puramente analítico. Eso es. Solo queremos entender las relaciones de causa y efecto que plantean los investigadores. Es una distinción fundamental, porque el rigor exige que separemos por completo el ruido ideológico, que siempre lo hay, de la evaluación de los datos empíricos que nos ofrece el informe. Vale, pues vamos a desempacar esta. Porque para entender cómo sería una España sin el 23F, primero hay que comprender la mecánica exacta de lo que ocurrió aquel día. Y quiero que me ayudes a aterrizar los hechos. Encantada, porque hay mucha tela que cortar ahí. Ya, es que el imaginario colectivo está lleno de escenas de película, pero la realidad institucional fue otra. Pongámonos en contexto. Estamos a finales de enero de 1981. La transición está en un momento agónico. Adolfo Suárez dimite por televisión. Un momento de máxima tensión, sí. Y llegamos a esa tarde de febrero para investir a su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo. Así es. Y es crucial entender que esa tarde la maquinaria democrática, que estaba regida por la jovencísima Constitución del 78, estaba operando con normalidad. O sea, el sistema estaba intentando funcionar. Exacto. Estaban intentando resolver una crisis política tremenda, sí, pero a través de los cauces legales. La cronología oficial nos marca que a las 6:20 de la tarde esa normalidad salta por los aires. El momento crítico. Esos gritos de quieto todo el mundo, los disparos al techo del hemiciclo y ese enfrentamiento físico tan crudo con el vicepresidente, el teniente general Gutiérrez Mellado. Una imagen que se nos ha quedado grabada a fuego. Ya, pero lo que el informe subraya de manera brillante es que el 23F no fue simplemente un grupo de hombres armados actuando en el vacío.
Hubo 3 capas operativas distintas intentando encajar. Y por lo que leo aquí en el análisis, encajaron francamente mal. Es como si en un gran teatro, de repente los tramoyistas, el director de escena y algunos actores principales empezaran a improvisar 3 obras distintas al mismo tiempo, rozando el caos absoluto. Ostras, esa analogía teatral es perfecta para explicar por qué fracasó la operación. El informe detalla muy bien estas 3 capas. La primera es el nivel táctico y material. Que sería Tejero, ¿no? Efectivamente, Tejero secuestrando físicamente al poder legislativo y ejecutivo en el Congreso. Luego la segunda capa es el apoyo territorial, el músculo militar. Y esto recae sobre todo en el capitán general Jaime Milans del Bosch. El famoso bando militar en Valencia. Eso es. Los registros muestran que sobre las 8:10 de la tarde declara el estado de excepción en Valencia y saca los carros de combate a patrullar. Es un amago de fuerza brutal, un pulso al Estado. Madre mía. Tanques en las calles. ¿Y la tercera capa? Pues la tercera papa, que en teoría debía ser el pegamento de las otras 2, es la salida política. Era el intento de transformar ese secuestro violento en un gobierno de concentración, una maniobra que siempre ha estado asociada a la figura del general Alfonso Armada. O sea, 3 obras de teatro simultáneas pero sin un guión unificado. Y el desenlace de esa noche caótica es conocido, la postura de la corona. Exactamente. Al final, la historia de esas horas es la historia de una desincronización letal para los asaltantes. Pasada la 1 de la madrugada, a la 1:14 para ser precisos, el rey Juan Carlos I emite su mensaje por televisión. Vestido de capitán general. Sí, y quiero detenerme en el porqué de este momento, porque no fue solo un discurso solemne. Ese mensaje funcionó como un mecanismo de coordinación institucional implacable. Cortó de raíz el oxígeno a la ambigüedad, ¿verdad? Totalmente. Al fijar la postura del jefe del Estado en contra del asalto, obligó a cualquier mando militar que estuviera dudando a posicionarse. O estabas con la Constitución o estabas en rebelión abierta. No había término medio. Claro, y a partir de ahí, la maquinaria golpista colapsa. Así es. Los tanques vuelven a los cuarteles en Valencia a primera hora de la mañana, sobre las 7, y a mediodía de ese 24 de febrero el Congreso es por fin liberado. Y al día siguiente, el 25 de febrero, la investidura se retoma como si alguien hubiera vuelto a darle al botón de play tras una pausa aterradora. Acaba con 186 votos a favor y 158 en contra. Pero claro, esto es lo que vimos desde fuera. Lo que me fascina de este informe es cómo aborda las fuentes. Es que eso es clave. Porque durante décadas, los historiadores han tenido que lidiar con enormes zonas de sombra. Se discutía hasta la saciedad si esto fue un golpe tradicional, un pronunciamiento a la antigua usanza, o quién movía realmente los hilos de esa tercera capa política. Había mucho debate sobre si era un golpe duro o un dispositivo híbrido. Exacto. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el análisis da un salto cualitativo espectacular. Y empieza por algo que suena tan burocrático, tan gris como el diario de sesiones. 146. Es, francamente, un documento que pone los pelos de punta a cualquier investigador. ¿Por qué lo dices? Pues porque normalmente las actas parlamentarias recogen debates aburridos, tediosos. Pero esa tarde, el transcriptor oficial del Congreso, que está atrapado en el asalto junto a los diputados, empieza a anotar lo que ocurre como si fueran acotaciones en una obra de teatro. ¡Wow! Sí. Registra los disparos, describe las voces, anota los gritos exactos. Es evidencia primaria en estado puro, generada en el milisegundo exacto en el que el Estado de Derecho se estaba fracturando. ¡Qué locura! Pero la joya de la corona, el verdadero tesoro de este informe, es lo que ocurre ahora, en este año 2026. La publicación en el Boletín Oficial del Estado del Acuerdo de Desclasificación Masiva de Documentos. Un hito histórico, desde luego. De repente, pasamos de las memorias subjetivas y las teorías de conspiración a tener las notas operativas de la Guardia Civil. Tenemos las bitácoras del Servicio de Inteligencia, el CSID, y los registros de defensa, y todo con marcas de tiempo precisas. Es un cambio de paradigma total para la historiografía. O sea, por primera vez, los investigadores tienen acceso sin filtros al repositorio depositado en la Moncloa. Claro, se acabó el especular. Efectivamente. Y esto afecta, por ejemplo, a uno de los grandes debates históricos. Siempre se ha discutido el nivel de conocimiento previo o el papel exacto del entorno institucional,
especialmente de la corona. Ya, los famosos rumores. Exacto. Pues las bitácoras desclasificadas ahora demuestran de forma irrefutable la actuación de contención durante esa madrugada. Tienes el registro de a qué hora exacta se llamó a cada capitanía general para desactivar los posibles apoyos a Milans del Bosch. Vale, espera, detente ahí un momento. Porque aquí es donde el informe me deja un poco perplejo. A ver, dime. Si ahora en 2026 tenemos todas estas bitácoras, teletipos oficiales y registros telefónicos con el segundo exacto, ¿por qué narices el informe advierte que la disputa interpretativa no se elimina del todo? ¿Acaso más luz? No sé, ¿no debería eliminar todas las sombras historiográficas? Pues mira, es una reacción absolutamente natural la que tienes. Solemos pensar que un documento oficial desclasificado es una especie de verdad revelada que cierra cualquier debate para siempre. Claro, lo ves escrito y dices, pues ya está. Ya. Pero la ciencia política y la historia no funcionan exactamente así. Más documentos elevan drásticamente el estándar probatorio, eso es innegable. Nos dicen con total precisión los qués, los quiénes y los cuándos. Sabemos a qué hora se movió un tanque. Vale. Pero la interpretación de los porqués, la intención real detrás de esos movimientos, sigue requiriendo análisis. Más luz no borra la complejidad de la mente humana. O sea, entiendo que los documentos te dan la coreografía exacta, pero no te explican qué sentían los bailarines ni si habían ensayado juntos antes, ¿no? Qué manera más brillante de verlo, exacto. La historiografía, incluso con estos papeles del CSID en la mano, todavía tiene que debatir la intencionalidad profunda. Por ejemplo, los registros muestran claramente a Tejero en el Congreso y a Armada maniobrando en las sombras. Sí, eso es innegable. Pero, ¿era esto un plan integrado que simplemente sufrió fricciones operativas porque fueron torpes? ¿O era en realidad una coordinación imperfecta entre facciones con objetivos diametralmente distintos que acabaron chocando aquella tarde? Más claro. Los documentos reducen la opacidad dramáticamente, sí, pero siempre dejan un pequeño margen para que los expertos interpreten las motivaciones finales detrás de esos teletipos. Tiene todo el sentido. Y precisamente porque todavía hay que interpretar el impacto profundo de esa noche, el informe saca su artillería analítica más pesada, el famoso ejercicio contrafactual. Una herramienta maravillosa. Literalmente se preguntan, ¿qué pasaría si borramos el asalto de Tejero de la línea temporal? Pero hay que aclarar que no lo hacen jugando a la bola de cristal. En absoluto. El método contrafactual, cuando se hace con rigor, como en este caso, es casi un experimento de laboratorio. Lo que hacen es mantener fijas las grandes constantes de la época. ¿Cómo cuáles? Pues mira, la crisis interna del partido de gobierno, la UCD, sigue existiendo. La violencia de ETA sigue activa en sus peores años de plomo. Las negociaciones para la entrada en la Europa comunitaria siguen sobre la mesa y la construcción del Estado autonómico sigue su curso. Todo eso se mantiene intacto. Todo igual. Lo único que alteran, la única contingencia que eliminan de la ecuación, es el asalto físico al Congreso. Y la gran incertidumbre que intentan despejar al quitar esa pieza es fascinante. Quieren saber si el 23F funcionó históricamente como una especie de vacuna que disuadió futuros golpes al mostrar el fracaso en directo, o si fue un trauma que asustó al sistema y limitó su desarrollo. Esa es la gran pregunta de fondo, sí. De ahí surgen 3 trayectorias posibles para llegar a nuestro presente en 2026. Si te parece, empezamos por la primera, el que llaman el escenario mejor. Me parece perfecto. Este escenario mejor dibuja una consolidación democrática sin necesidad de ese trauma. Plantea que el 23 de febrero de 1981 la investidura ocurre sin incidentes, el país simplemente sigue adelante. Sin sobresaltos. Eso es, la supremacía del poder civil sobre el militar se acaba logrando, pero no a través de un evento de ruptura dramática, sino por un proceso de asimilación gradual, una europeización paulatina. Las famosas vitaminas democráticas. Exacto. La integración en la Comunidad Económica Europea, que se produce en 1986, y la permanencia en la OTAN actúan como las verdaderas anclas institucionales. Y, por cierto, el ciclo de violencia de ETA también termina desgastándose y acaba a principios de la década de 2010. Es como curar una enfermedad subyacente. En lugar de necesitar una cirugía de emergencia a vida o muerte, que sería el 23F, el país se cura mediante un tratamiento preventivo a largo plazo, a base de esas vitaminas europeas que decíamos y de normalización. Una metáfora muy acertada. Y lo revelador de este escenario mejor es que los indicadores en 2026 serían asombrosamente similares a nuestra trayectoria real. ¿Ah, sí?
¿Hasta qué punto? Pues mira, si conectamos esto con un panorama más amplio, la entrada en el euro y la arquitectura europea habrían anclado a España económicamente de todos modos. El informe utiliza el índice de democracia de la unidad de inteligencia de The Economist, el IIU. Un estándar bastante respetado. Sí, en la vida real, hoy en día, España puntúa un 8,13 en ese índice. En este escenario alternativo sin el golpe, la puntuación en 2026 oscilaría entre el 8 y el 8,3. O sea, prácticamente un calco. Lo que nos diría que la fuerza gravitatoria de Europa era suficiente para asentar el sistema de forma natural. Efectivamente. Pero claro, depender de un tratamiento a largo plazo sin esa cirugía de emergencia del golpe podría haber dejado infecciones latentes. Y ahí es donde la cosa se complica. Claro. Esto nos lleva a las otras caras de la moneda, al escenario moderado y al peor escenario. Hablemos del moderado primero. Pues este escenario moderado es una situación de desgaste crónico, de más inestabilidad. Al no existir ese gran fracaso del 23F, que funcionó como un momento de alineamiento detrás de la Constitución, las reformas civiles sobre los militares se vuelven extremadamente lentas. Un proceso mucho más tímido. Exacto. Hay un ruido de sables constante, una amenaza latente que asfixia la política diaria a lo largo de los 80. Y esto tiene un impacto territorial tremendo. Sí, porque el informe proyecta que un Estado central, asustado e inseguro frente a ese poder militar, reaccionaría de forma muy defensiva, ¿no? Totalmente. Veríamos una centralización legislativa selectiva mucho más temprana. Y las consecuencias son claras. La tensión política en Cataluña y el País Vasco se dispara antes de tiempo. Hay mayor polarización. Y supongo que eso afecta a la calidad democrática. Claro, en 2026 ese famoso índice de democracia caería levemente, situándose entre 7,6 y 8,1. Vale, entonces, ¿qué significa todo esto cuando pasamos al tercer modelo? Porque el peor escenario suena, aterrador. Es verdaderamente oscuro, sí. Aquí el análisis aborda lo que ocurre cuando una red conspirativa no es desmantelada. Al no producirse el 23F, no se depuran las responsabilidades en 1981. La red queda intacta. ¡Qué peligro! Mucho. Y el informe modela que, en un momento posterior de mayor debilidad estatal, quizás coincidiendo con una crisis o una escalada feroz de ETA por esa dinámica de acción-represión, hay un nuevo intento de golpe. Y esta vez tiene éxito. O sea, si las redes no se depuran en 1981, el informe sugiere que estallan de forma más destructiva años después. Es como dejar una olla a presión en el fuego sin válvula de escape, hasta que revienta. Tal cual. El resultado sería una ruptura parcial o un régimen de democracia tutelada que duraría años. Se produciría un recorte territorial drástico y una limitación brutal de libertades. Pero aquí te lanzo un desafío, porque los números que dan para 2026 me dejan loco. A ver, cuéntame. Dicen que este colapso retrasaría la entrada de España en la Unión Europea hasta los años 90 y afirman que el crecimiento macroeconómico actual, que según el INES es de un más 2,8% del PIB para 2025, sería notablemente inferior por el aislamiento y que el índice de democracia caería a un nivel alarmante de entre 4,5 y 7,0. Un desplome en toda regla. Ya, pero pregunto, ¿realmente los indicadores del Banco Mundial o del Índice de Estado de Derecho para 2026 serían tan distintos solo porque un evento, digamos, se aplazó un par de años y entramos a Europa más tarde? ¿No acaban los mercados estabilizándose? Ostras, esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo funciona el desarrollo a largo plazo. Me encanta que saques este matiz. Es que me cuesta creer que el efecto dure 50 años, ¿sabes? Pues mira, te explico. Solemos pensar que las economías rebotan, pero la realidad es que sufren lo que en economía política se llama asimetría en la convergencia. Asimetría. Sí. Cuando un país se retrasa una década en integrarse en Europa, genera un aislamiento prolongado y una prima de riesgo interna sostenida. Claro, el dinero huye del riesgo. Exacto. Huyen los inversores y huye el talento. El tejido industrial no se moderniza a la par que Francia o Alemania en los 80. Entonces, cuando por fin entras en la UE en los 90, no empiezas la carrera desde la misma línea de salida. Empiezas con una desventaja abismal. Ya entiendo. Esa brecha competitiva lastra la convergencia de forma casi irreversible, incluso llegando al 2026. Es la demostración perfecta de cómo la economía está atada irremediablemente a la estabilidad política. Es sobrecogedor, de verdad. Si recapitulamos este viaje que hemos hecho hoy, es alucinante.
Hemos pasado desde la cruda mecánica factual de los disparos y los tanques de 1981, Esa coreografía del caos que decíamos. exacto, pasando por la maravilla de la desclasificación de los documentos de este 2026, hasta entender los tres contrafactuales. Que nos muestran futuros muy distintos. Sí, y es un buen momento para recordar a quienes nos escuchan que el presente no es una línea recta inevitable. El Estado de Derecho del que se disfruta hoy, o los problemas de cohesión que aún persisten, son el resultado directo de haber sobrevivido a vulnerabilidades y shocks históricos muy específicos. Totalmente de acuerdo. El 23F borró una amenaza inmediata, pero sobre todo sirvió de mecanismo de coordinación de lealtades. Y, si me permites, eso nos lleva a una reflexión final que creo que va mucho más allá de estos archivos históricos. Adelante, por favor. Si el 23F, a pesar de su tremendo peligro, terminó sirviendo como una especie de vacuna, dolorosa sí, pero efectiva, para consolidar la democracia en España, cabe preguntarse algo muy serio al mirar el panorama global actual. A ver, ¿Qué crisis políticas aparentemente caóticas de nuestros días, que nos parecen el fin del mundo, podrían estar funcionando en realidad, sin que nadie se dé cuenta, como las vacunas ocultas para las democracias del mañana? buf, qué pregunta tan potente. O sea, el caos de hoy como la inmunidad del futuro. Eso es. A veces, lo que parece una ruptura es el estrés necesario para fortalecer el sistema a largo plazo. Una reflexión brillante y provocadora para cerrar, sin duda. Bueno, nos despedimos por hoy, invitando a la mente curiosa a seguir explorando estos recovecos de nuestra historia. Mantengan siempre el espíritu crítico y nos escuchamos en nuestra próxima inmersión profunda. Es